En este año en que se conmemoran 200 años de el inicio de los movimientos de independencia, cuando hay estas conmemoraciones siempre es momento propicio también para las reflexiones. Después de 200 años de independencia, cuando uno lee muchas veces las cartas de Bolívar, el mensaje es de una desesperanza. Aquí nada funciona, nada se puede hacer. En realidad, mucha de esta desesperanza está presente todavía. Si uno hace análisis de largo plazo, uno diría, bueno, América Latina, inclusive hay algunos escritores, algunos autores, ensayistas sobre todo, que hoy día están diciendo, uno de ellos es Jorge Volpi, por ejemplo, en este libro El insomnio de Bolívar, América Latina parece haber sido el resultado de una gran equivocación. A pesar de todo esto, ahí estamos y así somos. Yo diría que esa es como una constatación de hecho. Así somos. Y la pregunta que sigue siendo válido es la pregunta de si podemos ser mejores, si podemos mirar al futuro. Yo creo que en realidad un problema que existe en la actualidad con respecto al futuro, y este no es un problema solamente latinoamericano, es un problema mundial, es el problema de la ausencia de una verdadera perspectiva de futuro. Yo creo que cuando Bolívar está desesperanzado en 1830, la desesperanza de Bolívar, cuando él dice hacer una revolución y cerrar en el mar, es porque él sí tiene un horizonte de futuro, y un horizonte de futuro que no ve cerca, pero él sí tiene un horizonte de futuro que está definido por, ¿qué? Por las democracias occidentales, por los ideales de la Ilustración, por los regímenes como la República de los Estados Unidos que él quisiera para la América Latina. Para nosotros, en la actualidad, creo que lo que no hay es todavía horizontes de futuro consistentes, sobre todo una vez que se produce la caída del mundo socialista, la caída emblemática del muro de Berlín, y por el otro lado, cuando se produjo la caída del muro de Berlín, hubo autores como Fukuyama que dijeron, aquí se terminó la historia, ahora lo que sigue es un triunfo del capitalismo, un triunfo de las democracias liberales, y de lo que va a seguir es algo así como un régimen ideal, ¿verdad? Bueno, lo que hemos visto después de eso, en los 20 años que siguieron a la caída del muro de Berlín, está lejos de ese ideal. Sí han triunfado las democracias, en América Latina han triunfado las democracias, pero estamos lejos de ver un régimen, una paz mundial. Más vale, todo el problema del terrorismo, todo el problema, los problemas de seguridad son hoy muchísimo más serios, más fuertes, agobian a la gente mucho más, yo creo, de lo que la agobiaban en la década del 80. Y las democracias en América Latina son democracias que tienen problemas para visualizar el futuro. ¿Y por qué? Uno es lo que voy a llamar desigualdades explosivas. En América Latina, el crecimiento económico, el periodo de las nuevas democracias se caracteriza por una concentración de la riqueza y del capital exagerada, diríamos, mucho más que en periodos anteriores. Y esto ha generado desigualdades explosivas. Es un problema explosiva desde el punto de vista social. Este es un tema, me parece, fundamental. Es un tema que está en la conciencia aún de los organismos internacionales, pero no es un tema que parece que tiene dentro del sistema una solución fácil. El otro es el problema del narcotráfico. El narcotráfico, de ser una actividad ilegal muy circunscrita en la década del 80, en la década del 2000, el narcotráfico es una actividad ilegal que amenaza seriamente los estados latinoamericanos en muchos países. Y lo amenazan el poder del Estado, no solo en países pequeños, en Brasil, Río, en San Pablo, toda la región norte de México está en gran parte en manos del narcotráfico. O sea, el narcotráfico es una amenaza a los estados y a las sociedades latinoamericanas. Y la solución
a este problema no es una solución fácil, porque además solo puede ser global. No hay solución para el narcotráfico tratando de controlar militarmente el narcotráfico dentro de un país. Y todo lo que está vinculado a la seguridad ciudadana. Hasta la década del 80, 90 todavía había grandes cantidades de poblaciones que vivían en el agro latinoamericano, que vivían en el campo. Y América Latina fue durante 500 años, diríamos, básicamente una sociedad donde predominaba la vida rural. Esto cambió drásticamente a finales del siglo XX. Hoy por hoy, la mayoría de las poblaciones, esto en todos los países, viven en ciudades, viven a veces en condiciones muy difíciles, en condiciones de marginalidad urbana muy fuertes. O sea, y este es también un cambio estructural fundamental. ¿Cómo lograr democracias creíbles? ¿Cómo lograr una justicia creíble? ¿Cómo lograr instituciones creíbles? ¿Cómo lograr un Estado más eficiente? Estos son los desafíos muy difíciles que enfrentan hoy por hoy las democracias latinoamericanas. El único consuelo que uno podría decir es que estos mismos desafíos, por ejemplo, de la corrupción en la política, estos mismos desafíos están presentes no solo en América Latina, yo diría, no son una peculiaridad solamente de América Latina, están presentes en los Estados Unidos, están presentes en los países europeos, están presentes en casi todos los países del mundo. Cuando uno mira hacia atrás, uno dice, bueno, en realidad en América Latina estamos cosechando una larga historia de fracasos, y todo esto, esta larga historia de fracasos, o sea, de alguna manera cristaliza en el presente, en un presente difícil, donde las democracias se mueven con suma dificultad. Sí, en gran parte estos problemas que enfrentamos en América Latina, que enfrentan los gobiernos y que enfrentan las personas, los ciudadanos en el día a día, estos problemas son el resultado de una larga historia de equivocaciones, pero también son un resultado de la globalización, porque países que tenían aparentemente una ruta mejor recorrida, como muchos países europeos, los Estados Unidos, están enfrentando exactamente los mismos problemas, estos problemas globales. De manera que yo creo en este sentido que hay que relativizar un poco esta imagen de una carga de un pasado que habría sido lleno de errores y lleno de equivocaciones. Yo diría que la historia no nos enseña únicamente esto, nos enseña que para salir de los problemas actuales tenemos que tener una perspectiva de futuro, y la perspectiva de futuro requiere un horizonte utópico que por lo menos no parece estar visible fácilmente ante nosotros.